Bueno, estimados estudiantes, seguimos entonces con la segunda parte de esta clase de tejido muscular y vamos a terminar de ver las características del músculo estriado esquelético, vamos a ver el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. Quedamos en la presentación anterior con las envolturas ya del tejido muscular estriado esquelético. Vamos a ver a continuación entonces cómo va a estar formado este músculo estriado esquelético. Vamos a tener que existen componentes celulares de este tejido muscular estriado esquelético y que van a corresponder a estructuras que tienen un nombre propio en este caso. Vamos a ver que existe el sarcolema, que va a corresponder a la membrana celular, más la membrana basal de estas células. Sarcosoma van a corresponder a las mitocondrias. El retículo sarcoplásmico al retículo endoplásmico liso y el sarcoplasma al citoplasma no diferenciado. Por lo tanto, así aparece en la literatura. Como vemos entonces, de los componentes de este tejido muscular estriado-cardíaco, ¿cierto? Vamos a tener ahí presente el sarcoplasma, que corresponde a este citoplasma no diferenciado, al sarcolema, que corresponde a las membranas, ¿cierto? Vamos a ver que aquí están las mitocondrias, ya que si yo me voy anteriormente, las mitocondrias van a ser el sarcosoma, ¿ya? Y como veíamos entonces, van a tener estas disposiciones con estriaciones que van a formar la unidad funcional del músculo estriado-esquelético y también del estriado cardíaco, que van a corresponder entonces a los sarcómeros. Vamos a ver que existen otras estructuras que también van a corresponder a parte del músculo estriado cardíaco y esquelético con algunas diferencias que los vamos a explicar posteriormente, que el retículo sarcoplásmico en algunas zonas se imagina, ¿cierto? Y va a formar lo que corresponden a las cisternas terminales y a otra estructura que va a corresponder acá en rosado, lo que corresponde a un túbulo T. Por lo tanto, estas estructuras me van a permitir, ¿cierto?, la contracción de estas fibras musculares. Si nos fijamos y seguimos con, ¿no es cierto?, la morfología y la composición de cada fibra muscular, decíamos que cada fibra va a estar compuesta por miofibrillas o miofilamentos, que van a corresponder los principales a la actina y a la miosina. Actina son las fibras delgadas, miosina las fibras gruesas, y vamos a ver que su diámetro, ¿no es cierto?, varía considerablemente. El de actina mide alrededor de 6 a 8 nanómetros, mientras que las fibras de miosina, que llamamos gruesas, miden alrededor de 15 nanómetros. De acuerdo entonces a la disposición de la actina y miosina, vamos a poder ver estas bandas claras y oscuras, que vamos a denominar, ¿no es cierto?, estriaciones transversales. Fíjense que ahí hay una fibra muscular, aquí hay otra fibra muscular, acá hay otra. Ya estoy viendo, ¿cierto?, la disposición de estas líneas que me van a dar cuenta entonces de la organización de estos filamentos de actina y miosina. Fíjense ahí, veo los núcleos. Núcleos entonces en la periferia y muchos núcleos, ¿cierto?, por fibra muscular. Decíamos que la organización de estas fibras delgadas de actina que están representadas en este esquema de color rojo y las de miosina, que están las fibras gruesas que están representadas acá de color azul, me van a dar entonces un patrón de organización. Y ese patrón de organización forma una estructura que es la estructura funcional de las fibras musculares estriadas, que reconozco como sarcómero. Y ese sarcómero entonces va a ir en estas dos bandas. Entonces cada sarcómero va a ir entre línea Z y Z, entre dos discos Z. Entonces si se fijan, aquí veo un sarcómero, acá veo otro sarcómero y acá voy a ver otro sarcómero. Ya entre dos líneas Z, acá también está la Z, acá también está la Z, veo entonces sarcómero. ¿Y por qué? Por la disposición entonces que tienen las fibrillas o miofibrillas de actina y miosina. Entonces vamos a ver que en este sarcómero vamos a tener las dos líneas Z o discos Z, banda que voy a llamar banda I, acá esa I, banda A, que es toda esta zona, banda H y una banda central que voy a llamar banda M. En la diapositiva que viene posterior vamos a ver qué hay en cada una de estas bandas que están formando parte de ese sarcómero.
Entonces vemos acá fotografías de microscopía electrónica en donde puedo ver, por lo tanto, la formación de sarcómeros. Aquí hay esta línea más oscura que está acá, corresponde a la línea Z. ¿Ya? Y entre línea Z y Z voy a ver la presencia de un sarcómero. Miofibrillas entonces de actina y miosina. ¿Ya? Y voy a ver entonces que el tamaño aproximado de cada sarcómetro es bastante pequeño, alrededor de 2,5 micrómetros. ¿Ya? Acá nuevamente cómo se disponen las fibras de actina y miosina, en este caso actina de color rojo, miosina representada acá de color verde, entre dos discos Z, un sarcómero. Acá estoy viendo sarcómero acá, sarcómero acá, sarcómero acá. Y decíamos que entre cada sarcómero hay distintas bandas, la banda I, ¿cierto? La banda A, la banda H, la banda M. Y vemos acá, ya nuevamente estoy viendo ahí mi sarcómero, ahí hay un disco Z, ahí hay otro disco Z, por lo tanto estoy viendo acá completo un sarcómero. Y voy a ver que existen distintas bandas, la banda I, banda A, que es oscura acá, banda H acá, y la central es la banda M. Y aquí corte longitudinal, corte transversal, de cómo veo cada uno de esos patrones de organización. La banda I ya solo va a tener fibras de actina y van a ser bandas claras, ya que van a recibir el nombre de bandas también isótropas. La banda A, que es oscura, ¿cierto? Acá y acá, está formada por la superposición de los filamentos de actina y miosina. Son oscuras y también reciben el nombre o se conocen como anisotropas. En la banda H, que va desde ahí a ahí o desde acá a acá, hay solo miosina. En la banda M, acá al centro, hay filamentos finos que unen la miosina al centro. Y los discos Z, ¿cierto? Acá es una red de filamentos de actina, específicamente alfa-actina y posiblemente tropomiosina, que unen dos sarcómeros adyacentes. Por lo tanto, ahí tengo la conformación de ese sarcómero con las distintas superposiciones o no de los filamentos de actina o miosina para formar las distintas bandas que logro reconocer entonces en este sarcómero. Vamos a ver que cuando veíamos la descripción de cada una de las fibras, decíamos que las fibras musculares estriadas van a tener un sistema que se llama triada, ¿ya? Y esa triada va a estar formada por estas estructuras, un tubo T y dos cisternas terminales. ¿Qué es un tubo T? Es un tubo transverso, ¿ya? Que son estas líneas amarillas, esos son los túbulos T, que contienen proteínas sensoras de voltaje. Y la función es conducir los impulsos eléctricos, permitiendo la contracción de las miofibrillas en registro, todas al mismo tiempo. Mientras que este tubo T asociada a lo que son las cisternas terminales, que van a corresponder a la zona de unión de la banda A con la banda I, aquí van a estar entonces esas cisternas terminales en esa zona de ahí, lo celestito que veo ahí, ya, cisterna terminal, ya, vamos a ver que corresponde entonces ahí en esa zona el retículo sarcoplásmico se expande y va a formar las cisternas terminales. ¿Cuál va a ser la función? Son reservorios de calcio. Entonces cuando sumo un tubo T más las cisternas terminales próximas a él, voy a formar entonces lo que reconozco con el nombre de triada. Entonces triada, dos cisternas terminales más un tubo T. Cisterna terminal, tubo T. Lo mismo acá, tubo T, cisterna terminal, triada. ¿Qué es lo que va a corresponder a esta triada? Asegura la conducción del estímulo al interior de la célula muscular. Y esta triada entonces deja de funcionar cuando ocurre la muerte, ¿no es cierto?, celular, y va a ser la responsable del rigor mortis, es decir, que el cuerpo se ponga tieso, que va a empezar la actividad enzimática de las enzimas que degradan las distintas células y tejidos, y con eso baja la capacidad del tejido para almacenar agua. También vamos a hacer referencia a este término, a una unidad motora, corresponde a una neurona, ¿ya?, que va a estar estimulando a fibras musculares, acá. Cada una de estas es una fibra, ¿no es cierto?, muscular,
y la neurona entonces va a estar acá, ¿no es cierto?, unida a estas fibras musculares. Esta unidad motora puede estar formada, ¿no es cierto?, por una neurona que va a estar estimulando o regulando a dos fibras musculares y que puede llegar máximo incluso a que cada una de estas neuronas, ¿cierto?, pueda estar regulando la acción de 2000 fibras musculares, ¿no? Eso lo van a ver bastante bien en fisiología. Eso es lo que corresponde entonces a músculo estriado esquelético. Lo que voy a corresponder entonces a explicar ahora corresponde al músculo estriado cardíaco. Entonces nuevamente fíjense, aquí estoy viendo un corte de tipo longitudinal a lo largo de la fibra. Lo morado que veo ahí corresponden a los núcleos de cada fibra. Y decíamos que en este caso los núcleos se van a encontrar el núcleo máximo 2 al centro de la fibra. Ahí, al centro de la fibra. ¿Sí? Vamos a ver que también tiene estriaciones, estas líneas claras y oscuras. Por lo tanto, lo debo decir, es un músculo estriado cardíaco. Y la forma de la célula, ¿no es cierto?, se define como forma de H o Y. ¿Por qué? Porque el citoplasma se ramifica y le da esa forma entonces de H o Y. Y nos vamos a dar cuenta que existen estas líneas más oscuras. Si la muestra está bien procesada, se van a ver estas líneas más oscuras. Y esos son los medios de unión que van a existir en estas fibras. Acá se unen a través de medios de unión, ¿cierto?, que van a ser una mezcla de distintos tipos, y a cada una de esas líneas yo la voy a reconocer como disco intercalar. Si se fijan, hay tejido conectivo rodeando las fibras, ¿ya? Pero vamos a decir que hay tejido conectivo, pero no vamos a denominarlo con un nombre propio, ¿ya? Eso es lo que logro visualizar en el corte longitudinal del músculo estriado cardíaco. Lo mismo si voy a ver entonces acá distintos cortes, este es un esquema, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nuevamente, estas estructuras que quedan al centro son los núcleos de la fibra muscular. Los núcleos que veo por fuera no son nada más que núcleos del tejido conectivo, por lo tanto no se confundan, ¿ya? Veo además que tiene estriaciones que las puedo observar en el corte longitudinal, porque son estriaciones transversales. Y además voy a ver que la forma de la fibra tiene forma de H o Y porque fíjense, el citoplasma se ramifica. Y entonces tienen esta típica forma de H o Y. Acá se ve bastante bien. En ese caso Y, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que entre ellas hay una línea oscura, un espacio en blanco, en donde termina y comienza cada una de las fibras que voy a llamar discos intercalares, ¿ya? Este es un corte de tipo transversal, en donde si yo paso por el centro de la fibra voy a ver la presencia del núcleo al centro. Si no paso por donde hay núcleo voy a ver citoplasma. Lo mismo acá, corte transversal, si paso por el centro voy a ver la presencia del núcleo, decíamos que hay un núcleo máximo 2 por fibra. Y si no paso por donde está el núcleo voy a ver solo citoplasma. Los núcleos que veo por fuera, fíjense, son planitos, son núcleos de tejido conectivo, que van a estar separando las fibras. Nuevamente va a tener la misma, ¿no es cierto?, estructura interna de las fibras musculares estriadas esqueléticas. Va a tener entonces lo que corresponde a los sarcómeros, se van a unir, por lo tanto, las fibras de actina y miosina, las miofibrillas de actina y miosina, para formar, ¿no es cierto?, este sarcómero entre las dos líneas Z. Lo que cambia acá es que en vez de tener triada para conducir el impulso, en las fibras estriadas cardíacas existe una diada. Y esa diada va a estar dada por la presencia de un túbulo T y solo una cisterna terminal, ¿ya? Entonces fíjense acá veo la fibra muscular y fíjense que estoy viendo, ¿no es cierto?, los discos Z, ya las fibras de, en este caso, actina en color verde, miosina más gruesa en color rojo. Y como decíamos entonces, acá el túbulo T más una cisterna terminal, ya vamos a formar por lo tanto solo una diada, que va a tener la misma función que en el caso de la musculatura estriada esquelética. Entonces fíjense ahí, estoy viendo la presencia de un túbulo T
más la cisterna terminal, que es una sola, por lo tanto van a formar solo una diada. Decíamos que estas fibras van a presentar, cuando yo hago el corte histológico, líneas más oscuras o espacios en blanco que me van a estar determinando dónde comienza y dónde termina cada una de las fibras musculares estriadas cardíacas. Y esas estructuras las llamo discos intercalares. Esos discos intercalares ya van entonces a permitir la unión de las fibras musculares estriadas cardíacas y van a hacer que ellas se contraigan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces van a estar formadas principalmente, por lo que vamos a ver acá, uniones de tipo gap, ¿cierto? Desmosomas y también uniones adherentes. Por lo tanto, esos van a ser los medios de unión que vamos a encontrar en el músculo estriado cardíaco. Y con respecto al último tipo de musculatura que vamos a llamar, ¿no es cierto?, músculo liso, ya vamos a ver que las características acá son mucho más sencillas y la composición de ellas también. Vamos a ver que todo esto es músculo liso, ya eso de ahí y eso de ahí, donde están las dos flechas, pero van a estar cortadas en distintas orientaciones. Entonces, la flecha superior, toda esta región de acá, va a corresponder a un corte de tipo transversal, mientras que la flecha inferior, en la zona de acá, por donde va pasando el puntero, es un corte de tipo longitudinal. Nuevamente, lo morado más oscuro, núcleo de esas fibras. Morado, núcleo de esas fibras. Y si nos fijamos tanto en el corte longitudinal como en el transversal, las fibras están muy juntas, casi no hay tejido conectivo entre ellas, a diferencia de los dos tipos de musculatura anterior, en donde yo sí lograba ver espacios entre las fibras por presencia de tejido conectivo, ¿ya? Si nos fijamos con más detalle, estoy viendo que cada una de estas líneas corresponde a una fibra muscular lisa. Y voy a ver que lo que está acá corresponde al núcleo, ¿sí? No logro determinar dónde termina bien o empieza cada una de las fibras musculares. Y, ¿no es cierto?, vamos a saber que cada una de estas fibras musculares tiene forma fusiforme. Donde está el núcleo es más gruesa y hacia los extremos se adelgaza. O también, como les decía, tiene forma de huso, con H, de lo que usaban antiguamente las abuelitas para hilar la lana. Tejido conectivo muy escaso, por lo tanto se ve una fibra, ¿no es cierto?, sobre o al lado de otra, ¿sí? Estriaciones no tiene, por más que yo haga intento de ver las líneas, no tiene. ¿Por qué? Porque las fibras de actina y miosina no se van a ordenar formando sarcómeros, ¿sí? Pero igual se contrae. Entonces vamos a ver que tiene estructuras que hacen funciones similares a las estructuras que permitían la contracción en los músculos estriados tanto esquelético como cardíaco. Corte de tipo transversal, de musculatura lisa. Entonces nos fijamos que lo más oscuro que queda al centro, núcleo. Pero no igual que en los cortes anteriores, si paso el corte por donde no hay núcleo, voy a ver estos espacios, lo rosado, citoplasma de las células musculares, ¿sí? Entre medio tejido conectivo, pero bastante escaso entre las fibras musculares en el músculo liso. ¿Qué es lo que nos va a permitir la contracción? Vamos a ver que existen estructuras que son similares a los discos Z que me van a estar limitando, ¿cierto?, los sarcómeros en los músculos estriados. Acá estas estructuras se llaman cuerpos densos, ¿ya? Entonces fíjense ahí, cuerpos densos van a ser estructuras, ¿no es cierto?, que van a ser similares a los discos Z de los sarcómeros de las fibras musculares estriadas. Acá están estas estructuras de color más oscuro acá. Y vamos a ver que también existen invaginaciones de la membrana celular que van a corresponder a las caviolas. Y eso va a ser similar a lo que entonces eran los tubos T y las cisternas terminales. Acá no hay sistema T. No hay ni diada ni triada, solo la presencia de estas invaginaciones de la membrana celular que reciben el nombre entonces de caviolas. La unidad en sí que se contrae va a ser la propia célula, la propia fibra muscular, ¿ya?
La contracción está dada por el deslizamiento de los miofilamentos, es decir, de los filamentos de actina y miosina, ¿ya? Parecido a lo que va a ser entonces la musculatura estriada, pero no llegan, como les decía, a formar estos sarcómeros. Entonces la célula es la que se contrae por deslizamiento de las fibras de actina y miosina. Entonces fíjense ahí, tengo un músculo, una célula muscular lisa, voy a ver entonces que están unidas a través de uniones de tipo gap, pero voy a ver entonces que van a existir estas invaginaciones de la membrana, que llamo caviolas, y van a existir entonces estructuras que van a ser similares ya a los discos Z, que van a ser los cuerpos densos, ¿sí? Entonces eso es lo que va a permitir, ¿cierto?, la contracción de estas fibras musculares que llamamos fibras musculares lisas. Preguntas nuevamente, si hay dudas, vamos a habilitar el foro para que ustedes hagan dudas sobre la clase de histología y embriología del tejido muscular. Nuevamente les repito la bibliografía, el Garner, ¿cierto?, el Ross y para embriología el Lachman.